Han sido años durísimos, de difamación, traición, destrucción, pero no salió en el mar. Quisieron enterrarnos sin entender que éramos semillas, y eso da fruto. Tú eres un ejemplo de aquello. Muchísimos jóvenes con que nos hemos encontrado en esta ciudad para hacer fotografías, videos para la próxima campaña, jóvenes llenos de capacidad, de espíritu patriótico para servir a su patria, a su país, y a nivel regional. Mira, la nueva ola progresista en América Latina, eso no es de la nada, es porque ya la gente puede comparar, y después del desastre que han sido en prácticamente todos los países, gobiernos neoliberales de derecha, comparan con lo que fue el inicio del siglo, cuando teníamos gobiernos de izquierda, progresistas, en prácticamente toda Sudamérica, y ven claro que antes estábamos mejor. Lo pueden engañar, 1 año, 2 años, que se pactó con las mafias, que altos precios del petróleo, no, que cuando estábamos bien estábamos mal y ahora que estamos mal estamos bien. Pero ya no se puede engañar a todos todo el tiempo. Y ahí está la respuesta, no solo a nivel nacional, donde somos de largo el principal movimiento político, sino a nivel regional, donde están volviendo los gobiernos progresistas a América Latina. Así es, presidente. Bueno, yo quiero que usted nos diga a las cámaras cómo visiona a usted, a Jaime y a su equipo de concejales. Bueno, Jaime es un joven político, tiene todo nuestro apoyo, es una alianza con su movimiento local, y obviamente la unión hace la fuerza. Manta es una ciudad bellísima, una ciudad espectacularmente productiva. El sector pesquero es el principal puerto atunero del mundo. El atún de Manta, caramba, qué orgullo que nos da a nivel mundial. Tú decías, qué extraño, una cosa que extraño es el atún. Entonces, pero le falta demasiado, ¿no? Y ya es hora de reparar esa injusticia, y para eso se necesitan buenas administraciones locales. No se puede hacer milagros, pero sí se puede hacer mucho más, y lo haremos juntos. Así es. Bueno, Jaime, yo quiero que nos comentes cuál es el plan de trabajo que tú tienes con tu equipo para levantar Manta. Bueno, este plan no solo pertenece a Jaime Estrada y a esta alianza de progreso que hemos conformado con la Revolución Ciudadana y Sí Podemos, sino a un plan de toda una ciudad. Hemos hecho un recorrido puerta a puerta, hablado con agremiaciones, asociaciones, comerciantes, pescadores, y tratamos de encerrar los principales requerimientos ciudadanos. Como primer factor y como primer eje, el Manta humano. Recuperar esa tranquilidad, esa paz, esa alegría que había antes en los barrios de nuestra ciudad, con los parques, fomentando mucho el deporte, la cultura, la identidad de la ciudad que se ha perdido en estos últimos años. El segundo eje, no dejando de ser importante, el Manta contigo, que sea un municipio cercano a la gente, con participación ciudadana, que la gente pueda tener acceso a los gobernantes, al alcalde, a los concejales, y que ellos defiendan estas propuestas y que puedan resolver los inconvenientes de la ciudadanía. El Manta conectado, como tercer eje, terminal, puerto, aeropuerto, centros comerciales, centros de negocios, son trascendentales para el desarrollo sostenido de la ciudad. El Manta con empleo y progreso, una ciudad que necesita dinamizar su economía. Hemos perdido en estos últimos 4 años alrededor de $300 millones anuales en nuestra economía, justamente por la falta de liderazgo, de visión, de planificación. Eso no va a seguir sucediendo con nosotros. Y por último, también muy importante, el Manta verde y sostenible. Vamos a eliminar la contaminación de Manta de una vez por todas, vamos a crear una conciencia ciudadana en función al ambientalismo, vamos a fortalecer los pulmones de los barrios, que son exactamente los parques, esos parques que hoy están desmejorados en la gran cantidad de barrios de nuestra ciudad. Hay que devolverle la alegría a ese lugar donde los niños se integran, donde la sociedad está junta, donde los vecinos pueden conversar. Eso requiere Manta, y eso lo vamos a ejecutar de manera conjunta, en equipo, con la lista de concejales de la Revolución Ciudadana, con nosotros en la alcaldía, con el compañero Leonardo Orlando en la prefectura, pero sobre todo ese equipo lo terminan integrando todas las personas de Manta. Así es. Bueno, Jaime, yo quiero recalcar un eje que tú nombraste, que es lo de la seguridad ciudadana. Yo como esposa, como madre, como hija de la ciudad de Manta, he vivido en carne propia lo que la inseguridad puede quitarte a las personas que más aman. Y de verdad que yo quiero que esa sea mi bandera de lucha. Mi bandera de lucha para que no haya más familias que tengan que pasar por esto. Es un dolor terrible el que uno pasa
como madre tener que explicarle a los hijos, como familia, como hogar, el perder de esta manera a una persona. Y no solamente como familia, ¿no? En este caso, Gerardo era una persona muy conocida y muy querida por su pueblo. Yo creo que la pérdida fue a nivel de ciudad y de provincia. Entonces creo que trabajemos juntos en esto para que no haya paz en la ciudad. La seguridad es una competencia exclusiva, supuestamente, del gobierno central. Y algunos, eso se entiende, tiene la connotación de ser excluyente. O sea, en verdad, el espíritu de esos artículos es que sea sobre todo del gobierno central. Pero obviamente tienen que incorporarse los gobiernos locales. Así es. O sea, el gobierno nacional, que no lo está haciendo obviamente, puede fortalecer la policía, puede tener políticas de generación de empleo, porque todo eso ayuda a la seguridad ciudadana. Cuando hay prosperidad, cuando hay equidad, cuando hay justicia, disminuye la violencia, eso está más que demostrado. Lo contrario se llama violencia estructural, dicho sea de paso. Pero tienen un rol muy importante los gobiernos locales. La gente no entiende que un parque ayuda a la seguridad, porque los adolescentes, en lugar tal vez de dedicarse a malos hábitos, pueden ir a hacer deporte, pasear, las familias, tener momentos de sano esparcimiento, que las actividades culturales, que la ciudad limpia, que la ciudad bella, la estética, la belleza llama a la paz. Entonces, cuando tienes ciudades abandonadas, ciudades grises, ciudades sucias, ciudades sin espacios verdes, todo eso también llama a la violencia y no se entiende aquello. La iluminación de los parques, de los barrios, todo eso. El sentirse parte de una comunidad, que la gente tenga calles asfaltadas, que tenga servicios básicos, todo eso disminuye la violencia y muchos no lo entienden. Y eso es el rol de los gobiernos locales. Justamente por eso, presidente, nuestra principal bandera de lucha será la seguridad en Manta. Debemos transformar esta parte que en su momento ya se estuvo viviendo en un ambiente de paz. Cuando usted tomó la presidencia de la República, Manta era una ciudad violenta. Habían cerca de 130 muertos violentas al año. Usted terminó dejando la presidencia y a Manta... Y con la base de Manta, por si acaso, ¿no? Dejando a Manta con apenas 13 muertes violentas al año. Esa fue la estadística de un trabajo serio, planificado, en conjunto, presidencia y alcaldía, Ministerio del Interior. Nosotros como municipios vamos a empoderarnos de esto, vamos a dotar de equipamiento para que la ciudad vuelva a ser segura. Vamos a trabajar de manera incansable con la juventud en programas de educación, en programas de cultura, en programas de arte, en deporte, de manera permanente. Son maneras de prevenir, son maneras de hacer que la seguridad sea comunitaria. Ese es nuestro compromiso por nuestra ciudad, por nuestra familia. Yo quiero aprovechar la oportunidad, muy bien, Jaime, tu acotación. Quiero aprovechar la oportunidad que esto también es un caso que está causando controversia en nuestra ciudad. Quiero saber su opinión sobre lo que está pasando con la refinería del Pacífico, el proyecto. Mira, es que por hundir a una época no les importó hundir a la patria. Estos 5 años han sido destrucción, difamación, odio, persecución. Y por último, bueno, o sea, eso muestra la perversidad de esta gente, pero aunque sea para que hagan algo mejor de lo que nosotros hicimos. No hicieron nada, destruyeron todo. Y nos quieren engañar. O sea, refinería del Pacífico. Si hubiéramos tenido hace 30 años esta refinería, no tendríamos deuda externa. Nosotros producimos producíamos 550.000 barriles, con este gobierno estamos en menos de medio millón. Ponle de promedio medio millón de barriles diarios. ¿Saben cuánto refinamos? En las 3 refinerías que tenemos. Esmeralda, repotenciada por nosotros, La Libertad y Shushufindi. 160.000 barriles. 30%. Ni el 30%. 30%. ¿Ya? 70% no refinamos. Y tenemos que importar combustible. Ni siquiera, 30% pues nos alcanza para el consumo interno y exporta el crudo. No, exportamos crudo para importar derivados. Eso es tan absurdo como exportar choclos para hacer humitas. Mejor hago yo las humitas mismo, genero valor agregado, genero empleo, desarrollo tecnología y exporto. Entonces nunca hacemos lo correcto. Y por odio, eso es su desarrollo. En lugar de darnos pena, supuestamente si fracasa un proyecto de la refinería no ha fracasado, la boicotearon, no la construyeron, pero en lugar de entristecernos nos ponemos contentos porque le hicimos daño a Correa. No nos hicieron daño, hicieron daño a Manaví, a la patria. Con esa refinería de 300.000 barriles, todavía no llegamos al 100% de refinación, pero ya refinaremos pues un 90% de lo que producimos y podemos exportar combustibles. Esto equivale a Coca-Cola Sinclair en la electricidad. Antes recuerden que importábamos energía
Antes recuerden que comprábamos energía cara a estas barcazas de los social cristianos. Algo similar de lo que quieren hacer con el proyecto fotovoltaico, dicho sea de paso. Energía carísima, le pagamos hasta cuando no producían, generaban, había que pagarle de acuerdo a los contratos. Con Coca-Cola Sinclair ya se acabaron los apagones, manda electricidad hasta Guayaquil, exportamos a Colombia, algunas veces a Perú, tenemos de las matrices eléctricas más estables del mundo, las 5 más estables y amigables ambientalmente del mundo. Entonces, el equivalente en el sector hidrocarburífero a Coca-Cola Sinclair de electricidad se llama Refinería del Pacífico. ¿Por qué la boicotearon? Por odio a Correa, por odio a Manabí y por corrupción. ¿Por qué? Porque querían privatizar la importación y luego hacer refinerías privadas. Por eso liberaron los precios de los combustibles. Porque cuando liberas precios de los combustibles, ya puedes privatizar la importación que antes la manejaba Petroecuador y ya puedes hacer refinerías privadas. Entonces no se engañen, todo es para su bolsillo. Esa es la peor de las corrupciones, utilizar el poder no en función del bien común, sino en función de sus intereses privados, de sus grupos, de su codicia. En todo caso, y hay unas cosas increíbles, ¿no? Si tuvieran razón, ¿por qué tienen que mentir? 1.500 millones gastados en aplanar un terreno. Son 300 millones, pueden revisar, se ha hecho 1000 veces. Pero suponiendo que sean 1.500 millones, que somos unos estúpidos, corruptos, si tú gastaste de más en aplanar el terreno para tu casa, ¿cuál es tu decisión? ¿Con más ganas hacer la casa para no desperdiciar esos recursos invertidos o no hacer la casa? Y esto, insultando nuestra inteligencia, utilizan eso para decir, no hacemos la casa, no hacemos la refinería. O no es necesaria refinería, no insulten nuestra inteligencia. 30% del petróleo nada más refinamos. Sí, pero el petróleo va a disminuir, no nos va a alcanzar. Es falso, con el ITT va a sobrar. Pero incluso si eso fuera cierto, Corea, por ejemplo, tiene 2 millones de capacidad de refinación, Corea del Sur, y no tiene una gota de petróleo. Y yo soy experto en desarrollo. No hay país, estado, nación que se haya desarrollado sin industria petroquímica, porque la refinería del Pacífico no es solo refinería, es complejo petroquímico, porque después de 50 años de productores de petróleo, todavía importamos hasta los plásticos más básicos. Entonces no vengan a insultar nuestra inteligencia. Eso es corrupción, eso es odio a Manabí. Hay que hacer esa refinería. Había interesados, revisen las declaraciones del ministro de Moreno, Pablo Campana, a inicios del 2018, un año después de que había salido el gobierno. 7 empresas interesadas en la refinería del Pacífico. Moreno, con su odio patológico, con su irresponsabilidad, le dijo, no haga la refinería, que se friegue Manabí, que se friegue Ecuador, pero podamos, perdóname la expresión, a Correa, ¿ya? Y le ordenó no seguir con la refinería y después, con la prensa corrupta, fracasó el proyecto. ¿Qué fracaso? Si no lo continuaron, lo boicotearon. Entonces no se dejen a Manabí a defender esa refinería que transformará a Manabí y transformará al Ecuador. Así es, presidente. Son tantos temas que quisiéramos abordar con usted, pero lamentablemente por el tiempo no lo podemos hacer. Yo quiero agradecerle a usted por darnos esa entrevista a este medio de comunicación. Quiero agradecerle a usted también, Jaime, por estar aquí con nosotros. Quiero tal vez que le dé unas palabras a todos los televidentes que nos están viendo, unas palabras de apoyo para nuestro equipo. ¿A mí me preguntas o Jaime? A usted. Por supuesto. Primero todo el apoyo, Ingrid, de nuevo, la solidaridad por esa enorme pérdida. Y tenemos que volver a ese país seguro. Nosotros dejamos a Ecuador como el segundo país más seguro de la región. Hoy estamos como el tercer más inseguro, más violento de la región. Sí. Ese es el descalabro que hemos tenido. Y algunos insensatos, en vez de reconocer, bueno, te odio, Correa, pero la verdad es que nos equivocamos, la verdad es que las políticas tuyas eran acertadas. No, que pactamos con las mafias, que pactamos con narcotráfico, cualquier pretexto para justificar el fracaso y justificar su odio. Así nunca superaremos los problemas. Seamos objetivos, no seamos viscerales, seamos cerebrales. Claramente antes estábamos mejor, y no solo mejor, estamos rumbo al desarrollo. Ecuador era ejemplo para Latinoamérica y el mundo. Hay que retomar esas políticas de soberanía, de dignidad, de equidad, de prosperidad, de productividad, de planificación, de visión del Estado. No es Estado obeso, Estado famélico, es el Estado que se necesita de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, a vencer muchas veces ese odio que hay inoculado en ciertos corazones, ver claro, sentir hondo, obrar recio, recuperar ese camino de prosperidad. Y eso no es solo darle pistolas más grandes a la policía, eso reduce la violencia, eso reduce la inseguridad. Cuando la gente tiene trabajo, cuando hay una economía dinámica, cuando hay servicios públicos,
cuando hay educación, cuando hay atención en los hospitales, cuando la gente se siente atendida, se siente sujeto participativo de esta comunidad, parte de una comunidad, sujeto de atención del Estado. Entonces, disminuyen los índices de violencia. La ausencia de esos factores, como les decía, lo que se llama violencia estructural, y eso es lo que han generado en Ecuador por las nefastas políticas neoliberales, por la corrupción, por el desmantelamiento del Estado, por hacerle daño a Correa, y destrozaron el Estado por esa consulta mañosa, por apoyar a un chiflado como Trujillo, por perseguir a Correa, y como les decía al inicio, por hundir una época no les importó hundir su propia patria. Queremos tener una Manta, un Manabí, un Ecuador más seguros. Retomemos esas políticas de dignidad, de justicia y prosperidad que tuvimos del 2007 al 2017. Primer paso, 5 de febrero de 2023, votando todo, todito,